Bienvenidos a Vivencias. Hoy los invito a transitar por la poesía y la permanente búsqueda del escritor, poeta y docente Washington Benavides, un verdadero referente cultural uruguayo. Washington Benavides es un emblemático poeta, compositor uruguayo que ha construido un mundo creativo en un periplo que abarca más de medio siglo. El popular bocha, como se lo conoce coloquialmente, nace en Tacuarembó el 3 de marzo de 1930. Es uno de los máximos exponentes de la promoción de los años 60. Ha desarrollado una importante producción literaria que lo transformó en uno de los voceros más trascendentales de la poesía uruguaya. La frescura de su poesía transmite sensibilidad y compromiso con su tiempo histórico. Un hombre que aún tiene numeroso material inédito y una gran inquietud por seguir navegando en el mundo de las letras, la música y el arte. La literatura de Benavides es tan rica como diversa, porque resume las diferentes preocupaciones de un alma inquieta que cuestiona permanentemente a la realidad y se introduce recurrentemente bajo la piel de la condición humana. Muchísimas gracias, Washington Benavides. Un honor y un placer que hoy nos acompañe en Vivencias. Para mí también, creo que este tipo de diálogo tendría que ser permanente, ¿no? Creo que a nivel uruguayo nos está faltando diálogo precisamente, ¿no? Y Vivencias creo que está cumpliendo un ciclo muy válido en ese sentido. Le agradezco, muchísimas gracias. ¿Cuál es la magia que esconde para usted la poesía? Yo no sé si le esconde, porque si tú acabas de decir que yo publiqué 30 libros de poesía, más bien la tengo manchada, como quien diría, ¿no? a la poesía. Es muy especial, porque yo te diría que ha cambiado con el tiempo, con la edad del escritor, la definición o la aproximación a la poesía. Yo a medida que más trabajaba dentro de los términos de poesía, era cada vez más descreído de la inspiración. Yo siempre lo planteo como un tema de burla. Una película hollywoodense con Cornel Wilde, en la que él hacía, el rozagante, un muchachón lleno de vida, y hacía nada menos que de Chopin, que muere tuberculoso, ¿no? En esa película, Chopin, Cornel Wilde, el gordito, miraba hacia arriba y se sentía como coros angélicos, y entonces escribía o tocaba en el piano sus formidables mazurcas o polonesas. Y yo creo que más la verdad se aproxima a lo que dijo un poeta contemporáneo francés, Paul Valéry, que dijo: la creación es un 90% de sudor y un 10% de ingenio. Y es verdad. La inspiración puede darse en algunas ocasiones. Hay ejemplos. El gran poeta portugués Fernando Pessoa, por ejemplo, cuando transcribe en un pupitre, él escribía parado, todo un libro de poemas del primero de sus célebres heterónimos, que es Alberto Caeiro. El libro se llama El cuidador de rebaños, y él lo escribe de un tirón. En una noche escribió, son como 30 poemas. Con ese 10% de inspiración. Bueno, ahí está un ejemplo que me estaría dando un bofetón a mí para decirme, no, pero ¿cómo? Pero la inspiración existe. Sí, la inspiración existe en determinados momentos, y está el otro ejemplo de una vieja película argentina en la que un veterano quería sobresalir escribiendo un tango que se hiciese famoso, y entonces llamaba a la hija, la pobre hija era la candidata para escuchar, y él iba y decía, ya lo descubrí, y se ponía, pero papá, decía la hija,
eso ya lo hizo Villoldo, eso es de tal. Me ganaron de mano, decía, ¿no? Es decir, la inspiración puede ser también una falsa inspiración, ¿no? En cambio, el trabajo permanente, el trabajar realmente, como diría Cesare Pavese, lavorare stanca, trabajar cansa, ¿no? Y ese es el trabajo del poeta, ¿no? Y llenar la papelera de lo que otro poeta llamó los crisantemos de la desesperación, que son los papeles de los errores, te das cuenta, Claro. de los fracasos poéticos, que los arruga y los aprieta el poeta y los tira a la papelera. Los crisantemos de la desesperación. ¿Ha tirado muchos a la papelera? Claro, por supuesto. ¿Eh? Y es uno de los momentos difíciles, ¿no? Muchas veces el artista, porque vamos a hablar del artista en general, muchas veces se plantea, no, se me terminó. ¿Eh? Y no es así, son esos baches. Y con respecto a la inspiración y a la determinación de que te llame un señor que puede ser un papa, un rey, y te diga, si sos pintor, quiero una crucifixión, quiero un retablo. ¿Dónde? ¿Qué inspiración? El pintor está obligado a hacer un retablo con la Virgen y la Anunciación. Tiene que hacer una crucifixión de Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué inspiración? No, es por encargo. Claro, ¿y a usted le ha pasado de tener que escribir un libro por encargo? No libro, pero sí poemas. Que mucha gente de pronto me dice, pero no has escrito de tal cosa. Y uno, bueno, de pronto si reconoce que efectivamente no ha tocado eso, es como un remordimiento, ¿no? Y tratará de encontrarle un espacio, la vuelta. ¿Qué significa para usted la palabra, Benavides? Tú sabes que quien fue considerado el filósofo del movimiento alemán Sturm und Drang, o sea, tormenta y pasión, que fue Georg Hamann, llamaba a la palabra algo así como el signo arbitrario. Y el que haya leído y recuerde el primer poema de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, ahí tiene el planteo en un formidable poema de lo que es la creación poética. Yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora. Eso lo diría, parece el poeta, que sabe que hay un himno gigante y extraño que está ahí y que va a anunciar, como decían los románticos, la libertad, la aurora, ¿no? Yo quisiera escribirlo, domando el rebelde mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Fíjate lo que está planteando en el siglo XIX Bécquer. Yo quisiera, y fíjese los términos durísimos, domando esa idea de la inspiración y lo romántico delicado, domando al rebelde mezquino idioma, pero ¿con qué? Con palabras que tendrían un contenido tan amplio que no son palabras ya. Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarlo. A la poesía, las palabras no pueden contener a la poesía. Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarlo. Y apenas, oh hermosa, si teniendo en mis manos las tuyas pudiera al oído decírtelo a solas. Es decir, le queda a Bécquer una especie, digamos, de lo que podríamos llamar una salida lateral, ¿no? No puedo hacerlo, pero probablemente
con el ser que amo y en un momento precisamente de Intimidad. fusión sentimental, afectiva, podría lograrse eso que con las palabras no se puede. Igual la poesía es muy simbólica, ¿no? Bueno. Tiene esa, si yo, no sé, a ver, esa magia puede ser, sí, de la simbología. Sí, pero también la palabra directa es importante, ¿no? La filosofía Zen, por ejemplo, te dice, hay que trasladar a través de los pequeños poemas, haiku o tankas, hay que trasladar lo que el hombre ve, y de pronto te da una imagen metafísica simplemente señalando al borde del estanque la rana salta y se hunde. Si tú le vas a dar vueltas, no vas a encontrar ahí ninguna metáfora, lo que el poeta Basho, uno de los grandes poetas de la filosofía Zen, planteó, simplemente un hecho, una cosa. Y eso a través del tiempo ha ocurrido y uno de los grandes poetas del siglo XX norteamericano, William Carlos Williams, hizo exactamente lo mismo. Te describe una carretilla roja. Tú, si estás esperando que tenga una segunda significación o que tenga una simbología, no. Son las cosas en sí. Y Eliot, defendiéndolo, un gran poeta griego, Seferis, dice, uno va a veces a un cuadro y quiere que el cuadro le diga algo, qué representa, qué significa. Y Seferis decía, no significa ni representa nada, son esos colores. ¿Qué te parece? Para pensar, ¿no? Ahí está. Lo invito, Benavides, a hacer una breve pausa y seguimos dialogando. ¿Cómo no? Benavides, ¿quiénes descubrieron su vocación artística? Y no me refiero solo a la poesía, sino también a la música. Bueno, yo siempre me tengo que referir a la infancia, porque mi padre, Héctor Benavides Arévalo, era un guitarrista excepcional, aparte de procurador, aparte de juez de paz, aparte de periodista. Fíjate que don Lauro Ayestarán le grabó 40 temas del folclore norteño a mi padre. Por lo tanto, yo desde que nací, creo, sentía en mis oídos la guitarra valenciana de mi padre. Por lo tanto, la música estaba adentro. Y ni qué decirlo que, si bien no llegué a guitarrista porque soy zurdo y tenía que cambiarle todo el orden de las cuerdas o guitarrear como derecho, y eso no, se me ocurrió que no podía hacerlo. Estudié canto con el maestro don José Tomás Mujica, que fue con el primero, un gran músico vasco, medalla de oro de Madrid, que vino por el franquismo a Uruguay y terminó en Tacuarembó al frente del conservatorio. Y tenía un conservatorio particular, Granados, y ahí entré yo a estudiar canto. Y cuando quise acordar, estaba haciendo canciones con él. Las primeras canciones a las cuales le puse texto fue con el maestro Mujica. Y Numa Moraes, en uno de los últimos discos que ha grabado, grabó precisamente una canción de cuna que es la música del maestro Mujica y el texto es mío, y fue escrito y hecho en la década del 50. Por lo tanto, la música, ¿cómo te voy a decir? Yo lo digo en un poema, la música mi madre. La música mi madre. Me alimentó la música a mí. Me salvó de esas espantosas y aburridas tardes de el gurí que tiene que estar encerrado en su habitación, mientras, como te decía, sus compañeritos, sus camaradas, están fuera jugando al fútbol, corriendo. Usted sufría asma cuando era niño.
Yo sufrí asma hasta la pubertad y mi padre sufrió asma toda la vida. Y eso me transformaba el año en 2 sesiones, vamos a decir. Primavera y verano yo era un niño como cualquier otro, hacía todas las tropelías, rompía todos los vidrios, jugaba al fútbol, corría por el monte, etcétera, etcétera. Pero otoño e invierno era un pequeño monje. Y mis amigos, mis camaradas eran las revistas, los diarios y la radio prendida día y noche. Pero usted llega a la escuela a primer año habiendo leído todos los clásicos, claro, ¿es cierto eso? Se entraba con 6 años a primero, y cuando yo miré el salón, eran unas sillitas y unas mesitas ratonas todas contra el suelo, y yo digo, ¿qué pasa? ¿Esto es Lilliput? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, escucha a la maestra que empieza, Susi, Sosa, Asa, Seso, se quería morir. Mi mamá me mima. Yo me paré, agarré mi carterita y digo, no, yo me mando a mudar de acá, ¿qué es esto? Claro, yo estaba completamente... Y me salvó el director, porque no se olviden, en la época en que los varones y las niñas estaban en distintas escuelas, la escuela de varones y la escuela de niñas. Pues la escuela de varones, donde estaba yo, por supuesto, era una especie de reformatorio, era terrible. Yo estaba escuchando el otro día en Perspectiva, creo que un profesor planteaba los acosos. Bueno, en la escuela de varones el acoso era una cuestión normal. Es decir, los alumnos de quinto y sexto, a los de primero y segundo, bueno, éramos sus esclavos prácticamente. Pero me salvó el director de la escuela, que tenía un nombre de hidalgo español, Arístides Mansilla y Molina. Uno escucha eso y empieza a sentir música española, ¿no? Y alguien que tira la capa para atrás. No. Se dio cuenta de que yo era un alien allí, ¿no? Entonces me puso a ayudarlo en la biblioteca. Se darán cuenta que para mí eso era un privilegio. Yo que era libro adicto, que me dejaran en una biblioteca, y qué magníficos libros y qué ediciones, que siempre las recuerdo con cariño. La editorial Araluce, española, que publicaba grandes narradores y novelistas, pero en unos libros de una presentación bellísima, ¿no? Bueno. Y llega de primaria una noticia. Se instauraba un concurso a través de todas las escuelas del país, como homenaje a José Pedro Varela, un retrato de José Pedro Varela. Yo hice el mío, se lo traigo a la maestra, se lo entrego, ella lo mira, me mira a mí con ojos jurídicos y me dice, ¿quién le hizo este dibujo? No, digo, ese lo hice yo. No, usted no hizo este dibujo. Yo, como buen Benavides, agarré mi cartera y me fui de la escuela. Allá fue un día uno de mis hermanos que estudiaba magisterio con la carpeta de mis dibujos y le mostró a la maestra, ¿no?, lo que yo hacía. Entonces la reflexión de la maestra es inolvidable. Dijo, pero es un niño tan callado. ¿Qué tiene que ver que yo fuese un charlatán o no, si yo era un dibujante? Pero es un niño tan callado, por lo tanto yo tenía que exponer. Miré que yo soy dibujante, ¿eh? Yo soy pintor. Qué terrible eso, ¿no? Fue una experiencia muy desagradable para mí. Que lo marcó en ese momento, siendo un Me niño, marcó, claro. Y después, como tú dijiste en ese preámbulo benavidiano que hiciste, a eso siguió el Tata Vizcacha. El Tata Vizcacha, ¿no? ¿Qué sintió cuando el Tata Vizcacha fue quemado en ese momento? ¿Cómo se sintió, Benavides? Yo estaba con 2 amigos, uno el gran poeta Walter Ortiz Ayala y Walter González Chiesa, uno de los vendedores de libros más grandes que haya tenido Montevideo,
Y estábamos en un bar a media cuadra. Llegaron, eran más o menos unos 40, leyeron una arenga antisoviética, cantaron muy desafinadamente el himno y quemaron todos los tatas que habían conseguido en las 4 librerías de Tacuarembó. Bueno, a mí lo que más me dolió fue que nadie, en forma gregaria o personal, hubiera dicho, pero no, un Reichstag, un pequeño Reichstag, en plena democracia. Claro. Afortunadamente, 57 años después, Macachín con su editorial Yagurú y Agamenón Castrillón sacaron la segunda edición, a los 57 años de la primera. Yo me planteo que si va a ser el mismo lapso para la tercera edición, creo que no voy a estar, ¿no? Otros 57 años creo que... Y allí en la plaza de Tacuarembó, usted... sí. Fue un momento muy emotivo, Sí, esta vez fue diferente. Fue diferente, una señora y su hija se arrimaron con un ramo de jazmines del país y me lo dieron. Yo estaba con mi compañera eterna, Nené, y con Pablo, mi hijo. Les mandamos un beso enorme, bueno, que sabemos que son sus grandes amores. Y lo pusimos en el lugar donde había sido quemado. Aquello fue realmente un acto muy noble. Y usted tuvo unas palabras del poeta José Martí que creo que se las dedicó. Exactamente, cultivo una rosa blanca en mayo como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Eso dije. Es decir, no fui a vengarme de nada, por el contrario. Y el Tata Vizcacha surgió en un momento, usted lo empezó a escribir, creo que tenía 22 años, sí. Lo termina escribiendo cuando tiene 25, en un momento muy especial. Claro, estábamos en todo el mundo soportando la Guerra Fría. Es decir, las dos fuerzas hegemónicas que querían dominar el mundo, que era por un lado la Unión Soviética y por el otro los Estados Unidos, cada uno con sus satélites. Entonces no se permitía lo gris, el matiz. Tenías que estar con uno o con otro. Yo no estaba ni con uno ni con otro. Y es más, el Tata Vizcacha yo lo escribí bajo la influencia de un poeta norteamericano, Edgar Lee Master, un abogado radical norteamericano, que escribe un libro que se llama The Spoon River Anthology. ¿Qué se le ocurrió a este abogado poeta? Inventar un pueblito del sudoeste norteamericano, pero hacer hablar a los muertos del cementerio, que van a contar las verdaderas historias y no las falsas lápidas y epitafios. Bueno, para mí eso fue un revulsivo y dije, bueno, voy a hacer una cosa. Inspiración quizás. Sí, yo digo, no los voy a matar a los de Tacuarembó, pero voy a trabajar sobre las 3 clases, ¿no? sociales que yo creía haber en ese encontrado, momento, ¿no? Claro. Es decir, los dueños de la tierra y de la empresa, los amos, los seguidores de esos amos, los alcahuetes en una palabra de esos, y los pobres, los que eran las víctimas. Entonces escribo sobre, con nombre falso, de empresarios, pero se sintieron tocados. Hacentados, claro, por supuesto. Y poniéndole de epígrafe fragmentos, y de ahí viene el nombre de Tata Vizcacha. No sé hasta dónde los videntes del programa han leído o releído de José Hernández el Martín Fierro.
Porque muchos uruguayos, y sobre todo montevideanos, se pueden llevar una sorpresa. Ahí en la Avenida Brasil hay un monumento al viejo Vizcacha. Y el viejo Vizcacha ahí parece un personaje de las Sagradas Escrituras. El viejo Vizcacha es el antigaucho. Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque ande ir a rascarse. Y un hijo de fierro que fue maltratado por el viejo Vizcacha contaba, dice, que de arrebatado y malo mató a la mujer de un palo por cebarle un mate frío. Así que ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Era de temer el Tata. Bueno, pero en realidad era, además, yo estaba intentando, a la par de Nicanor, mi amigo Nicanor Parra de Chile, estaba intentando escribir antipoemas, es decir, con un lenguaje absolutamente normal, del habla común y corriente, mezclando afiches publicitarios y cosas por el estilo. Estaba tratando de escribir una poesía que no tuviese el vocabulario poético, es decir, esas palabras consagradas, la rosa, el cisne. No. Ahí no había rosas ni cisnes, había la realidad dura y concreta de un departamento en ese caso. Lo invito a hacer una breve pausa y continuamos dialogando. ¿Y qué han significado, desde luego de 50 años, que ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos los más actuales, Premio a la Labor Intelectual y Académico de Honor en la Academia Nacional de Letras? Ante esta pregunta, yo más de una vez he dicho que determinados premios tenían que otorgarse antes. Fíjate que yo soy un jovato a esta altura y hace 3 años atrás se le dio el premio a probablemente uno de los más grandes historiadores de este país, Barrán. Y Barrán prácticamente no pudo ni siquiera recibir el premio porque se muere. Yo no tengo ninguna madera aquí cerca para tocar y decir que por lo menos, bueno, he recibido el premio y sigo vivito y coleando. Pero pienso que hay premios o premiaciones, aunque que tú hacías mención, que se otorga cada 3 años, esa es la labor de toda una vida. Yo no me puedo presentar ahora a ningún otro concurso aquí en el país, quedé out, ¿no? Porque se me otorgó ese premio que es un premio a la labor de toda una vida. Y el otro, bueno, de la academia, me interesa porque tengo muy buenos amigos ahí como académicos y se pueden realizar cosas interesantes. Yo pienso que este país necesita más tribunas culturales. Por desgracia, antes de la dictadura existía una cantidad de revistas, diarios, semanarios que tenían suplementos de cultura. Y entonces, a todos los que en esa época éramos más jóvenes, se nos otorgaba la posibilidad de colocar nuestros productos. En el mercado poníamos nuestras naranjas, nuestras frutillas poéticas. ¿Considera que ahora hay pocas posibilidades en ese sentido? Ahora hay poquísimas posibilidades, son contados los suplementos o las páginas que realmente le otorgan validez a lo que se está haciendo. Y por desgracia, pesa mucho 2 multinacionales editoriales que, como distribuyen muy bien sus libros, son por lo general los libros que se reseñan y no los pequeños tomos, por lo general, de editoriales de alternativa uruguaya. Eso es un problema que debemos de solucionarlo, que tenemos que resolverlo.
tenemos que darles posibilidades a los jóvenes de que puedan expresarse, porque en la actualidad solamente lo pueden hacer a través de Internet, a través de revistas digitales. Y bueno, y no son todos los que leen esas revistas, ¿no? Y ¿Usted más sigue bien, valorando entonces la importancia del papel? ¿Considera que no ha quedado en desuso frente al tema no. de la tecnología? Es más, yo tengo el privilegio de ser amigo de uno de los mayores poetas alemanes, Hans Magnus Engelberg, que por la década del 60 escribió un libro que era algo así como la defunción del libro. Él mismo tuvo que reconocer después que el libro parecería que es inmortal, ¿no? Que habrán otras formas, que habrán libros digitales, PDF y muchas otras cosas, pero el papel escrito, los papeles con letra, como decía en un programa humorístico de RG argentino, los papeles con letra siguen con validez. ¿Qué fue lo que permitió a Tacuarembó dar vida a tantas mujeres y hombres talentosos? Yo planteo que el arte no es generación espontánea. Y ocurrió en la ciudad de Tacuarembó que desde la década del 50 al 60 llegaron 4 personalidades de la cultura que transformaron a Tacuarembó. Julio Castro Álvarez, un maestro uruguayo que había estado radicado mucho tiempo en España y había trabajado en teatro con Margarita Xirgu, López Lagar, Diosdado, y se tuvo que venir por el franquismo. Creó aquí en Montevideo con Santa Marina el Teatro Independiente y después se va a Tacuarembó como profesor de literatura y de historia y crea en Tacuarembó el Teatro Experimental Universitario. Lo gracioso era eso de universitario cuando no había nada que ver todavía en Tacuarembó. Pero creó un teatro donde se representaban Chekhov, Pirandello, grandes autores. Llega también en la década del 50 uno de los discípulos dilectos de Joaquín Torres García, el gran pintor Anhelo Hernández, a dar clases de dibujo en el liceo y de inmediato crea un taller donde se van a ir sumando muchos jóvenes talentosos. Llega también de una manera formidable, ¿no? El arquitecto Walter Domingo. El arquitecto Walter Domingo, bajo la dirección municipal de Goyenola, que era el intendente, crea una cosa impresionante, ¿no? En realidad, en los distintos barrios, una especie de complejo edilicio en donde había teatro, lugares para stand, carnicería, para lavar, y eso bellísimamente presentado. Yo que estoy mirando allá de un discípulo de Torres García un mural en el primero de los centros de barrio del barrio Ferrocarril, Jonio Montiel, otro de los grandes pintores constructivistas, va a crear un formidable mural que se puede ver. Así siguieron otros centros de barrio hasta ser el último que se le denomina en la actualidad El Hongo. Es el más revolucionario de todos ellos. Domingo había creado una especie de figura que era como una carpa gigantesca de cemento, y allí en todo alrededor iban a estar los artesanos. Había una especie de tobogán que terminaba en un mapamundi gigante, una belleza. Es decir, que se estaba cumpliendo una cosa fundamental, la carrera de postas que yo llamo. Es decir, el maestro que tiene discípulos en los cuales se proyecta
y a su vez los discípulos, y ahí está la carrera de posta. Te entregan una antorcha encendida y tú tienes que cumplir la trayectoria con esa antorcha encendida y entregársela a otro. Y entonces eso fue lo que provocó en Tacuarembó un surgimiento formidable en distintas formulaciones culturales y artísticas, ¿no? Y esa carrera de posta quizás también haya sido el espíritu del grupo de Tacuarembó. Claro, por supuesto, porque yo fui discípulo de 2 o 3 de ellos, y cuando vuelvo a Tacuarembó de Paso de los Toros, donde yo viví una temporada muy hermosa, cuando volvimos con Nené a Tacuarembó por la muerte de mi padre, para estar con mi madre, doña Aglide Aliano, yo paso a ser profesor en el liceo número 1. Y lo primero que hice fue, bueno, por supuesto, armar un berenjenal, reuniéndonos con los alumnos y con los profesores que estuvieran dispuestos. Transformamos la biblioteca del liceo en un teatrito de cámara, a donde fue la Comedia Nacional, Biglietti. Taco Larreta hizo un unipersonal que después yo hablaba con él y nunca lo repitió. Una maravilla, que era un recital de monólogos de Shepard. Una cosa impresionante, ¿no? Bueno, y con alumnos aptos para la poesía, para la fotografía, para la música, se reúnen en mi casa, aunque Darnoyan decía que más que nada iban por el arroz con leche que hacía Nené, que era muy rico. Famoso, muy famoso. Y que no era por los discos y los libros que íbamos a leer, pero ahí se conformó un grupo humano formidable. Pero el que le dio participación nacional e internacional al grupo de Tacuarembó fue un tal Alfredo Zitarrosa. Alfredo Zitarrosa, en una de sus llegadas a Tacuarembó, éramos muy amigos, yo lo hago escuchar a la gente del grupo de Tacuarembó. Alfredo, cuando una cosa le gustaba mucho, lloraba, le caían las lágrimas, y le dijo a ellos: yo voy a sacar por lo menos 2 discos de canciones de ustedes, si ustedes me lo permiten, pero a su vez yo me comprometo a abrirles posibilidades con discotecas en Montevideo. Y efectivamente, grabó, uno de los discos se llama Desde Tacuarembó, otro se llama El Zitarrosa 74, por el cual fuimos presos Carlos Benavides y yo, y Alfredo, porque fue en plena dictadura y hay unas canciones medias subversivas. Pero bueno, ese fue y de ahí surgieron poetas admirables. Eduardo Milán, que se fue en el 79 porque habían metido preso a toda la familia, se fue en el 79 para México, y los mexicanos ya lo consideran un poeta mexicano, porque es uno de los más grandes poetas jóvenes de Latinoamérica. Y Víctor Cuña, en fotografía, Ciro Ferreira, el doctor Ciro Ferreira, que es el director del hospital, el admirable director del Hospital Tacuarembó, es un fotógrafo formidable. Y el otro fue Leonardo Librán, que hacían las tapas muchas veces de los discos, porque eran vinílicos, aquellas tapas grandes. Te invito a hacer, Benavides, una breve pausa y seguimos dialogando. Yo decía al principio que su casa estuvo abierta sin discriminación a todos. Y en ese sentido, ¿qué rol jugó la tolerancia? Claro, pero es que eso que tú mencionas como tolerancia, ni siquiera se planteaba. Cuando caía alguien allá en mi casa de la calle 33, no por el arroz con leche de Nené, yo no le preguntaba el color de su divisa ni nada por el estilo. Yo lo que le planteaba era, bueno, ¿qué querés hacer? Tal cosa. Bueno, vamos a trabajar. Yo era en ese sentido una especie de partero de almas, ¿no?
y creo que afortunadamente trabajé en distintos planos, pero trabajé en distintos planos porque eso no es que yo quisiera hacerlo, sino por el peso de las personalidades de los heterónimos. De la misma manera que, como tú dijiste al comienzo, yo tengo heterónimos que son otras personalidades del fulano Benavides, yo también tenía que crear textos para Darnoyan, que eran baladas lindantes con el pop y el rock, pero tenía que hacer textos también neofolclóricos para Numa, para Carlos Benavides, etc. Es decir, yo tenía que trabajar, vamos a decir, en distintos niveles. El diafragma de mi creación se abría. Bueno, y eso, ese abrir el diafragma y recibir a quien viniese, no averiguándole para qué lado miraba, fue fundamental, ¿no? Porque pudimos trabajar con gente formidable, porque cuando uno se plantea la cantidad de gente que formó parte en algún momento del grupo de Tacuarembó, bueno, el riverense Abel García, un notable creador musical, gente, Carlos da Silveira, que ahora anda, gran guitarrista, acompañando, creo, a Vera Sierra en un espectáculo de tango formidable. Una cantidad de artistas y la proyección después de las canciones. Pues yo he planteado que aquello que los españoles crearon siguiendo el rastro de Georges Brassens, es decir, escribir textos que fuesen poemas, la canción de texto española, que empezó en Cataluña, pero después se reiteró en Madrid, en Galicia y en otros lugares, era musicalizar a Antonio Machado, a Federico García Lorca, a Miguel Hernández. ¿Y qué pasó? El vehículo musical logró que esos poetas, que de pronto gran cantidad de gente jamás abriría un libro, lo escuchara, porque la gran diferencia entre la poesía cantada y la poesía leída es que la poesía leída tenés que conseguir el libro, tenés que tener ganas de leer, etc. Tiene más alcance. Es una posibilidad. En cambio, la canción va a vos. Vas en un ómnibus, estás en la casa de un amigo, estás en un supermercado o de una radio o de la televisión y estás escuchando una cosa que te llena de sugestiones. ¿Cuántos temas suyos hemos escuchado? Bueno. Maravillosos. Y a propósito de su libro La elección del exorcista, dice que el poema no empieza donde empieza ni acaba donde acaba. ¿Y sí? ¿Cómo continúa el poema de Benavides? Porque tiene muchos libros inéditos. Uno de los inéditos es Como un Comanche, que fue editado el año pasado, en el 2012. Y quiero que me hable de este libro y de esta etapa que fue realizado por su hijo, artista plástico, Pablo Benavides, profesor de historia. Bueno, ese libro, el libro que se llama Como un Comanche, es un homenaje que se me hizo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consejo de Educación Técnico Profesional, la Universidad del Trabajo y SUAT. Todos ellos mancomunados me permitieron que yo pudiese presentar 6 libros inéditos de poesía, con un prólogo muy importante de un poeta, profesor y crítico como Gerardo Ciancio. Y en la tapa, esta tapa, lo que hizo mi hijo fue transformar un pasaje del famoso poema de Edgar Allan Poe, The Raven, El Cuervo, en el que el tipo que está solo ahí en su casa, en su gabinete, entre las sombras y la tormenta, le abre un ventanal y entra un cuervo y se va a posar sobre el busto de Palas Atenea,
mi hijo transformó eso y el cuervo que entra se posa sobre un busto de José Enrique Rodó. A mí me pareció un gran acierto de Pablo porque José Enrique Rodó es uno de los grandes escritores que el uruguayo no lo lee. Han poblado el país de parques, museos, bibliotecas, calles, Rodó. Pero los Pero libros no se lee a no Rodó. se leen, claro. Y Rodó, para que se sepa, fue en la Asociación de la Prensa Uruguaya creador del discurso más revolucionario que se haya escrito en este país. Es formidable. Traten de ubicarlo y van a ver lo que dice ese hombre que mucha gente lo considera de mármol o de bronce y que sin embargo, por disensiones políticas, él tenía un grupo especial dentro del Partido Colorado que no estaba con el presidente que era Valle y Ordóñez, y en España, en el puerto de Palos, se iba a celebrar un aniversario del descubrimiento. La lógica era que fuese José Enrique Rodó, que era considerado en Latinoamérica el pensador de Latinoamérica, pero por problemas políticos, Valle y Ordóñez envía a la Garmilla. Y José Enrique Rodó era un solterón, pobre, pobrete, no podía viajar a hacer el viaje que había soñado toda su vida a Europa. Y lo va a poder hacer años después, en 1916, como corresponsal de la revista argentina Caras y Caretas. Son esas cosas que a uno... ¿Y quiénes fueron a despedirlo al puerto? ¿Y quiénes lo recibieron cuando, para su desgracia, volvió en un sobretodo de madera? Los estudiantes. Los estudiantes fueron a despedirlo y los estudiantes lo recibieron a José Enrique Rodó, a quien le pediría, a quien me escucha o me ve, que lea a Rodó. Así será. Y hablando de la docencia, ¿qué ha significado la docencia en su vida? Cuando se me ha preguntado qué rol significa ser profesor o ser docente, para mí, yo digo siempre que una clase en el liceo o en el taller de creación de canciones que tenemos en Bienestar Estudiantil Universitario con Numa Moraes y Mario Paz, o el taller de letras que tengo en la Facultad de Humanidades, una clase para mí tiene la misma significación que un poema o un cuento. Tiene el mismo valor. Yo en cada clase me entrego como puedo entregarme en un poema o un cuento. Y eso probablemente es lo que haya alentado a tanto adolescente a seguir este vejete de 83 años a una hora en sus talleres. ¿Qué rol jugó el silencio en su vida? Es muy importante. Alguna vez yo fui joven y tenía otra figura, ¿no?, que la que tengo ahora. Y mi compañera Nené siempre dijo, no, yo no le tengo envidia a las hermosas alumnas de mi marido. Mi rival es esa. Y señalaba a la Underwood, la máquina de escribir. Y bueno, y es verdad eso, ¿no? Yo, por la creatividad, me vi obligado a eso que tú dices, silencio. Y claro, ahí el silencio, mientras los gallos interpretaban a la tarde el radioteatro de costumbre y pasaba una camioneta o un Ford viejo por las calles de Macadam, el rojo macadam de las calles antiguas del interior, yo estaba ahí creando los crisantemos de la desesperación, llenando la papelera de errores y de equivocaciones y de fracasos, pero apretando los dientes y volviendo a escribir. ¿Acompañado de música? Siempre.
La radio y después el tocadisco ha sido, bueno, la música mi madre, como te decía. La música ha sido fundamental. Yo no puedo estar, el silencio es el silencio de la palabra de pronto, pero no de la música. La música está siempre. Todo tipo de música. Porque Igor Stravinsky, uno de los más grandes músicos del siglo XX, dijo, cuando le plantearon sobre música popular y música clásica, ¿qué me vienen a hablar de música popular y música clásica? ¿Hay buena o mala música? Perfecto. ¿Cree en Dios? Aunque yo nací en una familia en la que no hay ningún tipo de militancia religiosa, hay un trasfondo de fe muy quebrantada, permanentemente en crisis. Cada vez que uno piensa en el niño Down, en las cosas que le ocurren a los niños que nacen con terribles enfermedades o dificultades, uno se plantea, pero ¿y la culpa de quién está pagando este niño? Y entonces tu fe se resquebraja como podría resquebrajarse esta hermosa tacita de porcelana. ¿Y dónde surge su fe? Mi fe me imagino que surge de la lectura permanente y sobre todo porque yo he leído con mucha diligencia a escritores religiosos. El material de las Sagradas Escrituras, del Talmud, de los 4 libros de Confucio, de los grandes poetas como San Juan de la Cruz, el mayor poeta del siglo XVII español, donde nada menos que están escribiendo poesía Góngora, Lope de Vega, Quevedo, pero el mayor de todos los poetas es San Juan de la Cruz, Juan de Yepes, un pobre hombrecito. La madrecita, como le decía Santa Teresa. La madrecita, le decía a San Juan de la Cruz. No le decía el padrecito, le decía la madrecita. Imaginen por qué podría ser. Te invito a hacer un breve ping-pong de preguntas y respuestas. La que Bien. quiere la taja y la que no la deja pasar. Bien. ¿Cuál es el principal rasgo de su carácter? Me imagino que debe ser, por todo lo que he dicho antes, una amplitud, ¿no? ¿Su principal defecto? Soy muy calentón. ¿Su principal virtud? Mi principal virtud es creer siempre en la posibilidad de la salvación del hombre. ¿Qué lo motiva? Todo me motiva. Todo para mí es motivación. ¿Y qué lo desmotiva? Me desmotiva las terribles catástrofes, Hiroshima, Nagasaki, la bomba atómica, las terribles guerras por el petróleo, vendrán después por el agua, esas cosas a uno lo descomponen. La palabra que más le gusta. Agua. La que menos le gusta. Cierre. Un color. El rojo. Un lugar. Tacuarembó. Un aroma. El aroma de la lucema, o sea, de la lavanda. Un sonido. Ahí soy politeísta. Los sonidos. Su inspiración. No creo en ella. Un gran amor. El que me acompaña hace más de medio siglo. Una injusticia. Una injusticia. Muchas injusticias. Es más, pensar en el siglo XX y el XXI, para no remontarse más atrás, es pensar en una cantidad terrible de injusticias. La injusticia está a la vuelta de la esquina. Un deseo.
paz. Si existiera el cielo y llegara a las puertas del cielo y lo recibiera Dios, ¿qué le gustaría decirle o le gustaría que Él le dijera? Me gustaría que me recibiera como a Dante, Beatriz, Nené. Ha sido un inmenso placer contar con su presencia hoy en Vivencias. Le deseo que nos siga iluminando a través de su obra, de su magnífica presencia que siempre nos enriquece cada momento con sus palabras, con sus libros y ese don que tiene de dar luz a los que lo rodean. Muchísimas gracias, Washington. Gracias a ti. Un honor.